El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando cuando aparecen de pronto en las comunidades rurales los defensas comunitarios. Son los policías de la misma población que se deciden a tomar armas, machetes o lo que ellos puedan para defender a su gente. Esto pues es un poco peligroso, yo creo, ¿no? Pero también por otro lado también nos da aviso de la inseguridad que sienten los líderes locales y la necesidad que tienen de defender a sus hijos, a su familia. Entonces hay muchas cosas que analizar en este fenómeno que se está dando en la República Mexicana. Para hablar de esto está con nosotros el maestro Bernardo Gómez del Campo, él es presidente de Misiones Regionales de Seguridad, Asociación Civil. ¿Cómo estás, Bernardo? Bien, Tere, gracias por la invitación. Es que por un lado, de entrada a mí me dio mucha confianza en que los ciudadanos están tomando pues el liderazgo que les corresponde, la responsabilidad que sienten frente a su familia y su comunidad, pero por otro lado me preocupó que se estaban armando, ¿no? Que se estaban equipando con armas y luego pues cometiendo también algunos abusos. Entonces parece ser que tuvieron primero valor, que era una buena causa, y después se contamina el ambiente, entra la soberbia y empiezan a hacer mal uso del poder que se han concedido. ¿Tú qué lectura le has dado a todo esto, analizando el fenómeno al detalle? Seguramente por ser tu especialidad lo tienes muy claro. Mira, hay que tomar con mucha precaución el término, y lo hiciste tú bien ahorita, dijiste defensores comunitarios. Sí. Es la primera vez que oigo una persona de la sociedad que habla correctamente el tema. Te explico por qué. Todos los medios, políticos también, y sociedad civil habla de policías comunitarias. Uh-huh. Una policía comunitaria es una policía de proximidad, y esa policía de proximidad está autorizada por la autoridad. Y es alguien que ha estudiado para eso. Así es. Digamos que es el que se acerca con el ciudadano. Es lo óptimo en México, que no lo hemos conseguido. El hablar de defensor comunitario es correcto porque esas personas no son policías. Son, en el mejor de los casos, yo te digo en el mejor de los casos, son ciudadanos que efectivamente están rebasados por la inseguridad que han llevado los diferentes grupos delictivos a los municipios y a las comunidades. No debo decir lo que todo el mundo conoce, son áreas prácticamente tomadas por la delincuencia organizada, que generan una vida paralela, donde personas que se dedican por 20 años a atender su negocio, una miscelánea, una tintorería, una tortillería, no solamente tienen que producir para su sustento personal, sino ya tienen que producir para el sustento del líder del grupo que gobierna ese municipio. Entonces hay un impuesto adicional que se llama extorsión, y ese impuesto adicional tiende a subir, porque el delincuente mide a la víctima, y si le pide a un tortillero el 10% de sus utilidades, y el tortillero por tranquilidad lo da, el siguiente mes no le va a pedir el 10, le va a pedir el 20, el 30, el 35, y al final tiene que cerrar, tiene que emigrar y tiene que irse de la ciudad, con todo lo que eso conlleva de romper un esquema de su vida personal. Si eso lo multiplicamos por muchos negocios, pues sí llega un momento en que la gente queda totalmente rebasada. Y salen líderes que, en mis respetos, para el que verdaderamente es un líder comunitario y es capaz de tomar el control de la comunidad y exigir a las autoridades una respuesta. Y así comenzaron algunos, y así comenzaron. Algunos grupos. La vía armada no tiene sustento, no tiene opción. Y por una opción práctica, ellos nunca van a poder erradicar un grupo delictivo de un municipio por su capacidad de fuego, de despliegue, de experiencia, y lo único es que va a ser un corredero de sangre. Pero tampoco lo ha podido hacer el gobierno con los policías. Efectivamente, ese es un punto de quiebre donde el gobierno ya tiene que tomar decisiones en ese sentido, dejar de anunciar que va a hacer y hacer cosas. Y además debe tener la suficiente capacidad de identificar
quién es un grupo defensor comunitario y quién es un grupo que está apoyado por delincuencia organizada, que esa es la otra cosa que te quiero comentar. Es lo más difícil del caso y lo más decepcionante, ¿no? Nos pasó como el grupo Yo Soy 132, ¿no? Que dices, qué maravilla, despertaron los jóvenes, y luego te das cuenta que había todo un sector político partidista que estaba respaldando ese movimiento, empujándolo, en fin. Total que se diluyó y quedaron algunos grupitos aislados de jóvenes con mucho entusiasmo por seguir haciendo algo por México, ¿no? Claro. Y otros de plano se declararon que su actuación era político-partidista. Ahora, con las defensas comunitarias, uno dice, qué maravilla, por fin despiertan y quieren cuidar a su gente, ¿no? A ver si el gobierno se da cuenta que no está capacitando o pagando bien a los policías para que sean verdaderos cuidadores de los pueblos. Pero luego nos decepcionan y no, resulta que algunos grupos, algunas defensas sí están respaldadas por el mismo narcotráfico. Claro, es que es una herramienta muy valiosa para el delincuente organizado, porque va a maquilar la violencia. Ya no me meto en problemas de enfrentamiento con autoridad, genero una protección natural dentro de mi ámbito de operaciones, hablo como delincuente, y entonces ¿qué hago? Genero un halo de protección comunitaria, los armo, los entreno y les pongo una visión de erradicación de delincuencia organizada cuando realmente yo soy el mismo. Simplemente utilizo la figura, no al ciudadano, sino la figura para poder simular una protección ciudadana. Pero con algunos cómplices ahí dentro, de entre Por los supuesto. defensas comunitarios. Claro, entonces aquí tenemos dos cosas. La primera es, hay que identificar quién sí es defensa comunitaria y hay que canalizar esa inquietud para apoyar, y hay que ver quién no lo es para erradicar ese grupo. ¿Y ustedes, Misiones Regionales de Seguridad, Asociación Civil, ya se ha acercado a algunos de estos grupos para ofrecer todos los cursos que dan, la capacitación que prestan a los policías, también dirigirla hacia estos grupos? Nos está pasando un fenómeno muy curioso. Nos está buscando más la sociedad civil que los municipios. Tenemos, desde que tuvimos la oportunidad de conocerte y que nos invitaras, desde entonces no hemos capacitado municipios. En los municipios ya no quieren ni gratis una capacitación de seguridad. ¿Por qué? Están ocupados en apagar el incendio, lo cual eso es grave. Nos han buscado presidentes municipales y nos han dicho, oye, ¿me regalas un curso? Claro, los voy a ver, me entrevisto con ellos y nunca más vuelven a aparecer. Pero sí la sociedad civil nos está pidiendo muchísima información de autoprotección. Estamos creando cursos de autoprotección dentro de nuestras instalaciones. Por ejemplo, los reporteros nos han pedido mucho apoyo, hemos dado algunos cursos de autoprotección para medios de comunicación, qué hacer enfrente de una balacera, cómo manipular su cámara de fotografía o de video, cómo sacar la nota sin que les cueste la vida, cómo cumplir con su trabajo. Entonces hemos tenido una migración interesante de vocación. Las empresas privadas nos están buscando también para darles asesoría en cuestión de seguridad, porque están viendo una situación grave en su día a día. El caso de Michoacán ahorita es grave. Tú sabes que hubo una amenaza de los caballeros templarios a más de 20 transnacionales para que dejaran de surtir productos en las rutas de 3 municipios, y ninguna transnacional entró, y llevan 3 semanas cumplidas en que está en estado de sitio esos 3 poblados, porque los caballeros templarios decidieron que no se tenía por qué distribuir productos ahí hasta que no tomaran ellos el control de la comunidad. ¡Qué barbaridad! Y mientras tanto esperan que haya desabasto para presionar a la comunidad a que se doblegue ante la voluntad de estos señores. Esa es una lectura que le damos, porque surgió una defensa comunitaria y ellos están combatiendo contra... ¿Y qué relación tendrá ese fenómeno con este otro de los profesores, estudiantes y tal que bloquean las carreteras, de los normalistas, ahí precisamente en Morelia, Michoacán, todo eso? Aquí el riesgo que vemos es que si no hacemos un análisis integral del problema, que creo que este presidente está tratando de hacerlo, ojalá y sus funcionarios menores o segundos den el ancho para eso. Si no se hace un análisis integral y nomás nos vamos por la parte delictiva, podemos descuidar la parte política. En un principio al delincuente organizado no le conviene la inestabilidad porque lo que busca es dinero, recursos.
Pero cuando se le combatió como el sexenio pasado, abiertamente y sin cortapisas, entonces se defiende. Y la defensa para él también tiene que ver con ingobernabilidad. Si no vemos el fenómeno como integral y no vemos la parte política, lo que pueda afectar, y buscamos ese vínculo entre la política y la delincuencia, que suena muy agresivo, delincuencia dorada, entonces vamos a atacar nada más una parte y la otra se va a quedar suelta y puede alimentar a la que estamos nosotros tratando de arreglar. Y creo que no lo estamos haciendo así. Estamos generando un análisis sesgado del fenómeno. Ahora, con esta lucha contra el hambre, lo que intenta el gobierno es fortalecer a todas las comunidades rurales, sobre todo las que están en las zonas serranas, que están más vulnerables a participar directamente en el narcotráfico, en la siembra, el cultivo, todo esto, y como esclavos además. Entonces los quiere fortalecer para que no cedan tan fácilmente ante la urgencia de alimento a la voluntad de los narcotraficantes. Pero ¿crees que esto va a ocurrir realmente, que es una buena estrategia, que lo están haciendo bien, que está bien planteado, o qué recomendaciones harías? Vamos y volvemos. Okay. Después de un corte, volvemos. Continuamos en Anunciación TV y ahora pedimos a Bernardo que nos diga si él considera que esta estrategia de luchar contra el hambre está bien planteada, si se va a lograr fortalecer a las comunidades rurales para que su propia defensa sea pues el estar bien alimentados y seguros, teniendo trabajo, sabiendo que nada les falta y entonces no cediendo a las voluntades de aquellos que pretenden llenar a México de cultivos de droga, ¿no? Es una política interesante y antes hay que analizar algo.
cerró el país con cerca de 103,000 muertos y 27,000 desaparecidos. Si una familia sigue siendo de 5 integrantes, multiplica 100,000 por 5. Tenemos 500,000 de personas afectadas directamente porque falta en su seno familiar alguien. Y es producto de delitos trascendentales. ¿Qué es un delito trascendental? Aquel delito que te lo llevas toda la vida. Si te matan a un familiar, nunca lo olvidas. Si te secuestran a un familiar, aunque te lo regresen vivo, nunca se olvida. Son delitos trascendentales. No es un robo que, bueno, pues perdí. No es un robo de un vehículo donde el seguro medio te lo paga. Estás hablando de que perdiste una vida amorosa para ti y un familiar que nunca más va a estar contigo y se fue de una forma en que no era ni planeada, ni buscada, ni siquiera la naturaleza humana lo hubiera decidido así. Imagínate entonces que tienes, si son 100,000, tienes 500,000 afectados directamente. Ese 500,000 está conformado muchas veces por adolescentes o adultos jóvenes, que ellos no entienden por qué no está el papá, la mamá, el hermano o el primo, y van creciendo con cierta animadversión a la autoridad. Posiblemente lleguemos a una crisis importante de valores, peor de la que tenemos ahorita, cuando un joven sea adulto y no respete a la autoridad simplemente porque le quitó a uno de los integrantes de su familia. Qué grave. No importa que sea policía, sicario, soldado, marino, ciudadano, es una persona que ya no está. El presidente Enrique Peña Nieto alineó una política y si vemos su plan de seguridad, él piensa combatir el secuestro y el homicidio doloso, precisamente por eso. Busca darle rostro a todos los muertos y todos los desaparecidos. No es una política fácil. Tiene que buscar 27,000 desaparecidos en fosas comunes. Y está diseñando la Procuraduría un protocolo para identificar personas. Que se identifique desde una dentadura hasta un hueso, poderle sacar el nombre a esa persona y entregar lo que queda a sus familiares. Y entonces empieza un duelo real. Sí. Esa es la parte en seguridad que se llama reconstrucción del tejido social. Y no tiene que ver con la pobreza, ¿no? Pero eso puede tomar mucho más que 6 años de gobierno. Es muy difícil, una tarea dificilísima. Los colombianos llevan 25. Tuve la oportunidad de visitar Bogotá hace una semana y específicamente pedí que me llevaran al área de identificación humana. Tere, me encontré con una bodega con más de 100 cajas de restos humanos que estaban esperando que los técnicos los identificaran para entregárselos a sus familiares. Es una labor de toda la vida. Sí. Y tiene que hacerse en este país así. Estoy llevando ahorita un caso de una persona que secuestraron a un hijo suyo de 19 años en una carretera hace 1 año y medio, y su angustia, por supuesto, es verlo vivo, pero si no fuera así es ¿dónde está? Y entréguenmelo. Y eso es y eso es algo que hay que atender. Totalmente. Por supuesto que sí. Aunque tome muchos años, pero no quitar el dedo del renglón. Por supuesto, ¿no? Debe ser una política permanente de gobierno como la tienen los colombianos, y que ha sido parte de la credibilidad del ciudadano al gobierno. Porque le ha dicho, hayan sido las FARC, hayan sido la policía, el ejército, o haya sido quien sea, esto es lo que queda de tu familiar, y dale su sepultura, y dale lo que de acuerdo a tus creencias acostumbre, para que descanses tú. Y entonces esa ciudadanía se empieza a conformar desde lo más complejo, que es la víctima de un delito. Ahora, antes de esto está la alerta Amber también para evitar la desaparición total de las personas, la muerte, ¿no?, por asesinato. Tratar de encontrarlos antes de 72 horas, pero solo para menores de 18 años en México. ¿Por qué? Pues porque tenemos todavía la idea de la protección de la adolescencia, de la infancia, porque no habíamos visto un fenómeno de tantas desapariciones. Pero en adultos también. En adultos, que nos tiene que llevar a reconsiderar todo un protocolo que la Procuraduría de la República lo está haciendo, de búsqueda de personas hasta encontrarlas, y tiene todo un proceso de investigación preventiva y después de investigación en lugar de los hechos y de identificación de fosas clandestinas y de cadáveres.
y eso lleva toda la vida. Sí. Entonces, ese es un primer proyecto que nunca se había visto en este país y que suena interesante. Y en paralelo a eso, la lucha contra el hambre. Por supuesto, en paralelo a eso viene ya la reconstrucción del tejido social, donde, según lo que podemos leer, va a bajar la inversión al combate y va a subir la inversión al rescate. Que debió haber ocurrido desde hace mucho, ¿no? Era la recomendación de países avanzadísimos. De hecho, antes de declarar la guerra al narcotráfico, debimos haberle declarado la guerra al hambre, pero en serio. Y generar una cultura de supervivencia y de independencia comunitaria. No a la época de los 70 de que yo genero mi maíz y de mi maíz me hago unos elotes y con eso sobrevivo. No, hay que generar economía local donde haya intercambio de bienes, servicios y donde las personas puedan crecer en forma autosustentable en sus comunidades. Y de eso crear bases y regiones económicas sólidas. Creo que por ahí va el asunto, porque si nos dedicamos a dar despensas, este asunto, no, ese cuento nunca acabar, y creamos una sociedad como la mexicana de dar nada más. Y eso deprime tanto al ser humano que lo hace vulnerable y puede caer en manos de cualquiera. Y ya lo utilizamos en el lenguaje común. ¿Qué me vas a dar? Hasta los niñitos dicen, ¿qué me vas a dar? No, aquí no se da nada, aquí se ganan las cosas trabajando. Ese es el cambio de mentalidad que hay que hacer. Si generamos comunidades independientes, sólidas, las personas prefieren mantener un ritmo de crecimiento sostenido en un cúmulo familiar sano que aventurarse a irse a la delincuencia, vivir una cuarta parte de su vida bajo persecución, bajo amenaza, generalmente consumo de alguna droga, sin una familia, generando mucho dolor. Sí, claro, porque empiezan por hambre y empiezan también para pagar las medicinas del papá que está internado en el hospital y empiezan con la urgencia de conseguir dinero para pagar el parto de su mujer que va a dar a luz. De verdad, y se involucran en el narcotráfico para salir de un apuro, pero luego ya no pueden salir de ahí. No. Qué duro, ¿no? Hay un dicho que dicen luego los jóvenes, más vale vivir 5 años como rey que 3 como buey, para no decir. Sí. Y es real. Entonces ves reclutamiento de jóvenes de 17, 16, de 15 años, que además para el delincuente eso es maravilloso, porque crea una inversión importante en un muchacho que es valiente por la inmadurez que tiene. Es una esponja en cuestión de aprendizaje de todas las técnicas criminales que te puedas imaginar. La ley lo considera, no es un sujeto de derecho penal, es un sujeto de medidas de seguridad. El peor homicida de 17 años, lo más que puede pasar en la cárcel son de 3 a 5 años, no más, y rehabilitándose. Es un chavo que no va a tener apegos, no va a estarle llorando a la mamá, muy influenciable y puede generar una adicción inmediata. Es una herramienta para la delincuencia organizada fenomenal. También los hijos de los migrantes, ¿no? Los que se quedan acá en el pueblo sin papá. Por eso supuesto que deseando tener un líder, claro, van pescándose de quien los tome como seguidores, ¿no? Los grandes secuestros que hacen los grupos delictivos en los trenes de migrantes, al principio es una resistencia del migrante, pero después le ve el panorama y es la solución a su problema inmediato. Y se hacen sicarios, se hacen pasadores, se hacen gente que apoya a la comunidad criminal. Bueno, ahora por otro lado, si bien es cierto que hay una necesidad material y que eso los vulnera, hay algo peor, que es la necesidad de desarrollo espiritual y humano. ¿Y quién está dando eso? ¿Qué recomendación haces a los pastores de todas las denominaciones cristianas, a los líderes religiosos, a los profesores, a los normalistas, a los maestros rurales? Porque ellos son los que tendrían que estar aportando ese alimento espiritual y no vemos que haya solidez en ese aspecto en estas comunidades donde sus miembros se van pegando al narcotráfico, ¿no? Yo le pondría nombre y apellido al problema. Sí. Y yo empezaría, si fuera uno de ellos, que además es gente admirable de cualquier religión, porque
al final creo que ellos tienen un papel muy importante. Pues es que es el más importante, porque una buena persona prefiere ser pobre a meterse con la mafia. Y creo que ese debe ser el sentido del mensaje. Más que apegarnos a la base de la religión y rezar cualquier religión que sea porque México no pase al siguiente paso, hay que ser proactivos. Y yo creo que hay que generar una religión práctica, pragmática. Y los religiosos deben tomar el liderazgo y ponerle nombre y apellido al fenómeno. Y más que le digan que es pecado, hay que ser prácticos. Tiene que ser un buen hombre, una buena mujer, porque el futuro de ustedes como familia es la estabilidad. Y así van a estar más cerca de su Dios. Y eso creo que es un asunto que en las homilías de las iglesias o en los mensajes de los pastores tiene que decirse claramente el fenómeno y saberlos encauzar a que queden fuera de este fenómeno. Sí, yo creo que el término más atractivo para los jóvenes es libertad, ¿no? Entonces que les enseñen a amar la libertad. Vamos y volvemos. Continuamos en Anunciación TV y estamos pensando en que la responsabilidad de los líderes religiosos y espirituales es grandísima, porque de parte de ellos tendría que suceder esta prevención, ¿no? El policía preventivo de todos los males sociales tendría que ser el líder religioso, por decirlo de alguna manera. Claro, coincido. ¿Sí? ¿Coincides? Sí, es importante el mensaje de ellos, porque ellos llegan a las entrañas de la comunidad. El que se siente en un templo, independientemente de que se va a comunicar con su Dios, tiene que buscar un conducto de comunicación, y es el sacerdote. Y si el sacerdote, como te lo dije hace rato, le pone nombre y apellido al fenómeno, y dice: señores, hijos, madres o como sea, vean las cosas como están y tomen decisiones,
creo que puede ser una guía espiritual, y si tenemos una guía espiritual, lo pragmático es más fácil y el paso por este mundo es más rico inclusive, ¿no? Ahora, vemos que algunos líderes religiosos de cualquier denominación también pueden ser vulnerables y caer en manos del narcotráfico. Puede ser que haya en ellos miedo, puede ser que haya afán de tener lo que nunca han tenido, que es dinero, puede ser codearse con gente que es reconocida socialmente como de mucho poder, aunque ese poder le venga de la maldad que hay en su corazón, ¿no? En fin, son personas, no me refiero solo a los católicos, sino a cualquier otra denominación, cualquier otro pastor o líder espiritual, ¿no?, que pudiera ser vulnerable a eso. ¿Tú qué les dirías con el ánimo de prevenir, ¿no? Tú serías el que previene a los líderes espirituales y ellos serían los policías preventivos en las comunidades. ¿Qué les dirías? Pues si tuviera la oportunidad, que sería una oportunidad maravillosa poder atender a una comunidad y además tan heterogénea, tan interesante. Si yo tuviera la oportunidad, yo primero les explicaría el fenómeno por el que está pasando el país. Les diría qué está sucediendo en cuestión de grupos delictivos, cómo se están moviendo, qué es lo que les llama a estos grupos delictivos, qué es poder, es dinero, es trascendencia económica, y les diría mi forma muy particular de cómo abordar el fenómeno ante el ciudadano, y los pondría en un papel de rescatadores, esa es la palabra, de la mínima unidad de desarrollo de un pueblo que es una familia. Yo me dedicaría a rescatar familias, a buscar eventos comunitarios donde la familia entera estuviera cerca, generando alguna actividad. Me acercaría a las autoridades municipales como religioso y haría propuestas de trabajo conjunto para poder llevar lo mejor de las dos partes y reconciliar, esa es la palabra, la comunidad con su entorno. Poder darle el nivel a la pareja con los hijos suficiente para que tengan el control de su vida y que se blinden como comunidad ante la delincuencia organizada. Una familia sola no puede hacer nada. 100 familias pueden hacer maravillas y es un efecto multiplicador que lo tienen en las manos los líderes religiosos. Ahora, por otro lado, entre ellos hay mucha ingenuidad. Son personas buenas normalmente, son ingenuos, no tienen malicia y pueden ser víctimas de la seducción. ¿Qué les dirías? ¿Cómo les adviertes y les describes el fenómeno de la seducción de parte de la mafia organizada, de alguno de ellos? Claro, yo creo que los líderes religiosos tienen que también ser un poco más mundanos. Y no quiero utilizar la palabra mundano. O astutos, mejor dicho. Sí, porque no vayan a pensar que mundanos de cantina, ¿no? Sí, astutos. Astutos. Tienen que saber leer al ser humano. No solamente saber leer su religión, sino saber leer al ser humano. Porque sí hay muchas actitudes y conductas, sobre todo de las primeras 2 generaciones de delincuencia organizada, que expiaban sus culpas con una buena dosis de dinero a la iglesia, con un buen diezmo y con una buena persinada a la guadalupana para que en el siguiente enfrentamiento mate él a muchos y él no sea muerto. Son esas cuestiones atípicas de una religión. Deme la bendición porque me voy a enfrentar contra los soldados y no va a ser que me maten. Sí, es una ignorancia total respecto de quién es Dios, que es bondad y rectitud y verdad. Entonces, ¿qué sucede? Pues el padre, por la ingenuidad, recibe donativos de alguien que supuestamente es un ganadero exitoso y que un comerciante exitoso, y piensa que, bueno, el Señor está cooperando para mi trabajo pastoral, pues yo no voy a decir que no, porque necesito el recurso, pero al final tú no sabes de dónde estás recibiendo ese dinero, y en el mejor de los casos, pues lo ocupas para labor comunitaria, pero hay otros que lo ocupan para labor personal, y entran a los círculos, y van y bautizan en los ranchos a personas, y ven armas, y ven grupos armados, y ven droga, y entonces ven para otro lado. Pero quiere decir que ya se engancharon con eso, ¿no? Así es. ¿Cómo los previenes? Porque fueron seducidos. Para haber caído en eso es que fueron seducidos, y hay estrategias del seductor que me gustaría que pusieras pues a la luz, ¿no? Que se prevenga. Primero debe conocer su comunidad.
cuando llegue a un lugar debe conocer su comunidad. Él no puede empezar a dar a conocer la palabra de Dios o lo que tenga que decir si al final no conoce su comunidad. ¿Y cómo es conociendo su comunidad? Caminando, contactando, pero sobre todo teniendo esa capacidad de percepción y de observación de la comunidad. No hay una estrategia, por supuesto hay cursos para identificar cosas y... No, pero me refiero a la estrategia que usan los delincuentes para seducir a otros y engatusarlos, engancharlos en... la humildad, por supuesto. ¿Cómo la humildad? O sea, ¿el malo seduce con la humildad? Claro. Con una aparente humildad. No, claro, nomás pasa a la iglesia y se quita el sombrero y está así chiquito y arrastra los pies y sí señor y le llora al sacerdote, hace a los hijos acólitos, se mete la señora a hacer labor social, comunitaria, y entonces crean también un frente de defensa religioso, comunitario. Y entonces son las grandes personas que no solamente ayudan al pueblo en cuestión económica, sino también religiosa. Es la doble moral del delincuente. Y es increíble porque hemos visto casos, en mi historia de policía, no había uno que no fuera devoto a una religión y que tuviera inclusive altares en sus casas donde estaban continuamente rezando y tratando de reconciliar esa gran angustia que traen al interior producto de sus conductas criminales. Pero ¿cómo convencen al cura de que está bien vivir de la delincuencia organizada? ¿Cómo le hacen ver a él? Porque acaba viendo, el cura o el pastor o quien sea, líder espiritual, acaba viendo como bueno lo que es malo. ¿Qué estrategia usaron para hacerle cambiar su forma de pensar? Yo creo que en un principio no se dan cuenta, en un principio llegan con esa falsa humildad, dan grandes donativos, el sacerdote como no ve más allá de lo que tendría que ver en la comunidad, que ese es el problema de no conocer a la comunidad profundamente, acepta esto, se hace una amistad, y yo creo que cuando se da cuenta de que no son pasos de los más normales, muchas veces prefieren ni investigar más allá. Y yo creo que un sacerdote o un pastor íntegro, tendría que frenar el ingreso de ese recurso, y no solamente eso, tratar de rescatar a esa persona para hacerle notar que está contraviniendo todas las leyes de la religión que dice profesar. Nada más que ahí viene otro asunto. Las últimas generaciones de delincuencia organizada tienden a desapegarse más de la religión, y ya tenemos sacerdotes amenazados, inclusive algunos muertos, por llevar la palabra de Dios a la comunidad y tratar de evitar que se sigan enfermando estas redes sociales por delincuencia. Y esto obedece a algo. El delincuente de las dos primeras generaciones tenía una visión distinta de la vida, un poco, y suena muy chistoso lo que te voy a decir, un poco más honorable dentro de su ámbito delictivo. Había límites y respetos en ciertos aspectos, porque por ejemplo no consumía droga o no consumía alcohol, y generaba entonces un negocio eminentemente lucrativo pero sin violencia. Actualmente el delincuente de estas últimas generaciones consume alcohol y manda bajo efectos de las drogas, del alcohol, siempre está estimulado por algún tipo de droga que ingresa, y sus decisiones son bajo esos efectos. Y tú sabes que, por ejemplo, una droga como es la droga de diseño, pues es un estimulador del sistema nervioso central e inhibe muchas cuestiones de sentimiento y hasta genera ciertas alucinaciones. Por lo tanto, una persona puede matar a otra y después estar bien y no me acuerdo que yo lo haya hecho. Eso es un problema. Y otro, los líderes actuales de esos grupos no son los líderes de antaño que crecieron en un grupo criminal y aprendieron a administrar el negocio. Son los sicarios que ahorita están sustituyendo a los jefes que agarró el gobierno y que los tiene extraditados. Crecieron los enanos en el circo, si lo quieres ver así, y generaron ya una red de mando muy agresiva, muy violenta, donde la religión empieza a ocupar un segundo espacio. Por eso ves las muertes tan desastrosas y tan patéticas en las imágenes, de que no solamente mueren en un enfrentamiento, sino secuestran, extorsionan, y matan, descuartizan y además enseñan su producto al público. Eso no lo hace un delincuente organizado
que haya crecido en el negocio criminal, pero le interese hacer negocio, no generar violencia. Caray. Y bueno, todo lo que recomiendas a los líderes religiosos va igual para los profesores rurales, a los profesores de escuela. Por supuesto, yo creo que tienen todavía más, tienen una tarea mucho más grave, y tenemos tristemente la parte del magisterio en México está muy mal. Para mí los más importantes tendrían que ser los maestros de primaria rural, porque es el grueso de la población, o en zonas suburbanas, y generalmente son los más castigados, los más mal pagados y sobre todo los más acomplejados, que eso es lo más grave. Imagínate tener en tu aula 8 horas durante 365 días, pensando, quítale los fines de semana, ¿no? Sí. Pero creo que el mensaje es claro. A un chavito de primaria escuchando a una persona molesta con el sistema, agresiva con el sistema, mal pagada. Sí, con un grado de neurosis tremendo que está transmitiendo a los niños, porque claro, eso se contagia, ¿no? Sale el niñito y luego entra a su casa y ve lo mismo con el papá y la mamá, pues ¿qué esperamos? Sí. Si algo tenemos que invertir es en la educación y no en las grandes universidades. Hay que buscar a nuestros buenos maestros y hay que consentirlos, y hay que cuidarlos, prepararlos, tenerlos muy bien, porque esos niñitos salen a una secundaria y ese es el factor inicial de violencia, 12, 13 años. Qué barbaridad. Bernardo, cuéntanos tu historia, así muy brevemente, nos quedan 5 minutos. ¿Cómo hiciste, qué valor en tu vida, qué había en tu corazón para que hayas dejado tu trabajo como policía y hayas preferido educar policías? Pues yo creo que es vocación, es pasión por lo que he hecho. Hay cosas que nunca imaginé que llegara a ser, por la lógica del transcurso de la vida. Tengo un ejemplo familiar muy importante que cada día valoro más, que son mis padres, todavía me viven. Mi papá es un general retirado, médico militar, que siempre tuvo un corazón enorme hacia sus pacientes, pudiéndose enriquecer como médico, siempre fue la justa medida de la ayuda. Me constan muchas operaciones e intervenciones gratuitas que hizo él. Vistió el uniforme con gallardía, con honor, con lealtad, le sirvió 40 años al ejército mexicano sin ninguna observación más que puras cosas buenas, y mi mamá siempre fue su compañera de vida y se metió en la carrera de mi papá y fue voluntaria por más de 40 años en el Hospital Central Militar, y hoy por hoy tiene un grupo de la tercera edad en una iglesia y no se cansa. Entonces yo los veo y es mi motor, ¿no? Ay, qué lindo. Y entonces, cuando estabas en riesgo de meterte en situaciones inmorales, trabajando como funcionario público, ¿preferiste renunciar a seguir adelante? Yo nunca renuncié, me renunciaron en varias ocasiones, lo digo como es, porque no daba el ancho de lo que las instituciones buscaban. Cuando llegué a tener mando y nivel y me daban investigaciones, yo las resolvía y siempre acababa con alguien muy cercano al secretario o a los subsecretarios metido en algún negocio, y yo le decía, no puedo seguir si no quitamos a este, y pues el que se iba era yo. Y así me pasó en 3 instituciones, en una federal y 2 locales, y al final dije, bueno, nunca voy a crecer porque me voy a topar con lo mismo siempre. Y es cuando empezamos a hacer esta asociación civil, y es como hemos minado un poco el trabajo a tratar de hacerlo ahora desde fuera, para convencer a la gran población policial mexicana que vale la pena ser honesto. Qué bien, qué gusto me da. Pues ojalá que muchas personas se enteren de tu labor, que también pidan tu asesoría a las órdenes religiosas. Sería muy interesante, que si tú lo convocas, cuenta conmigo. Sí, no, que pudieras ir a hablar con las órdenes religiosas, con los misioneros que están sobre todo instalados en templos y parroquias y capillas de las zonas más vulnerables frente a la delincuencia organizada, y que les pudieras dar valor y equiparlos para poder prevenir, para poder liberar y procurar el desarrollo en sus comunidades. No, pues muchas gracias, Tere, por la invitación, y estoy a tus órdenes cuando lo necesites. Muchas gracias, gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada.
El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.